Primera y Segunda Corintios, una iglesia confrontada por el apóstol Pablo. Entramos a nuestro estudio número 38. Vamos a buscar en Primera Corintios, capítulo 3, versículo 1, donde leemos: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. La iglesia de Corinto, en Grecia, fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, según vemos en Hechos 18. Como es sabido, a pesar de todo su conocimiento, los griegos tenían fama de ser inmorales. Corinto era una ciudad licenciosa, repleta de vicios de toda clase. La ciudad era conocida por su devoción a Afrodita, diosa del amor, cuyo culto daba origen a actos lujuriosos orquestados en el templo por sus famosas sacerdotisas. La condición de inmoralidad en Corinto era tal que ser corintio era sinónimo de ser perverso. Muchas personas iban de todas partes a esta ciudad cosmopolita para participar de su desenfreno moral. Y la iglesia, lamentablemente, se había dejado influenciar de la mundanalidad imperante en ese lugar. Estas cartas fueron escritas entre los años 55 al 57 después de Cristo. Y en su primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo procura la purificación de la iglesia respecto de posturas erróneas acerca del ministerio, acerca del orgullo intelectual, acerca de males sociales y acerca de otros desórdenes y problemas doctrinales imperantes en el seno de la iglesia, como es el tema del don de lenguas, por ejemplo. La segunda intervención del apóstol, o sea, la segunda carta a los Corintios, se centra increíblemente en la defensa y vindicación de su propio apostolado. Esta iglesia estaba obsesionada en desacreditar el ministerio de quien había sido su mentor y guía. Pese a esto, en esta segunda epístola, que más bien parece una carta personal, el apóstol revela su amor entrañable por aquella iglesia que lo adversaba. Los corintios se enorgullecían de sus grandes oradores, como cualquier griego lo hacía, razón por la cual esta iglesia se sentía muy oronda de contar entre sus filas con un pico de oro como Apolos, un judío cristiano muy elocuente. Los corintios llegaron a menospreciar al apóstol Pablo, haciendo comparaciones inoportunas entre él y Apolos. Recordemos que Apolos tuvo que ser instruido por Priscila y Aquila, pues aunque era muy ducho en la palabra, le faltaba conocer de primera mano el Evangelio de Jesucristo. Hechos 18, 24 al 28. Este menosprecio de los corintios hacia el apóstol rayaba en la falta de respeto, pues llegaron a menospreciarlo por su manera de hablar y también por su apariencia física. Así leemos, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. 2 Corintios 10:10. Esta actitud de la iglesia frente a su padre espiritual era una muestra de su desenfoque en la vida cristiana. Veamos cuáles son los aspectos en los que el apóstol confronta a la iglesia de Corinto. En primer lugar, Pablo confronta a la iglesia de Corinto por su mundanalidad. Parece que el apóstol Pablo ya había escrito una carta a la iglesia de Corinto diferente de esta llamada Primera Corintios, de la que no tenemos registro, porque
Fíjese lo que leemos: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. 1 Corintios 5:9. Bien, en la salutación de la primera y la segunda carta a los Corintios se nos revela cuán consciente era el apóstol de que, a pesar de todos los males que había en aquella iglesia, esta era una iglesia del Señor. La Escritura dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. 1 Corintios 1:2 y 2 Corintios 1:1. Era una iglesia, pero que necesitaba ser corregida. Era la iglesia del Señor que necesitaba ser corregida. Y lo primero que el apóstol enfrenta es la gran división existente allí. El apóstol había sido informado debidamente por los hermanos de Cloé acerca de las grandes divisiones dentro de la iglesia, de tal manera que cada uno pertenecía a un bando diferente. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. 1 Corintios 1:12. Pablo expresa su desacuerdo con el énfasis indebido del culto a la personalidad y lo vano de gloriarse en la sabiduría humana. Porque, dice la Escritura, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios 1:25. Y para confrontar este enfoque equivocado de los corintios, el apóstol pone como ejemplo su propio proceder a la hora de anunciarles el evangelio a ellos, el cual, dice él, les fue anunciado no por medio de la sabiduría humana, sino por medio de la sabiduría divina, la cual fue revelada por el Espíritu Santo. 1 Corintios 2, versículos 1 al 16. El apóstol Pablo les hace ver a los hermanos de Corinto que esa rivalidad en el liderazgo dentro de la iglesia es una muestra grosera de la inmadurez y la carnalidad que los arropaba. 1 Corintios 3, 1 hasta el versículo 8. En este orden, los corintios necesitan darse cuenta cuál debe ser el verdadero sentido del ministerio. Y en primer lugar, el apóstol les habla de qué manera él se ocupó de proveerles el alimento espiritual, o sea, la palabra de verdad. Y lo hizo a su debido tiempo, siendo esta la tarea principalísima de su apostolado. 1 Corintios 3, versículos 1 y 2. En segundo lugar, el apóstol se refiere al hecho de que todos somos obreros, colaboradores y edificadores necesarios en la tarea de cuidar y cultivar el cuerpo de Cristo, pero que Dios es el que produce los resultados. 1 Corintios 3, 6 al 10. El apóstol destaca que en esta labor se requiere de cada administrador la fidelidad y la confiabilidad. 1 Corintios 4, versículos 1 y 2. En 1 Corintios 4, versículos 9 al 13, el apóstol enumera los múltiples sufrimientos que él y cada uno de los siervos responsables en el apostolado han tenido que sufrir por la causa de Cristo, a fin de dejar bien cimentada la iglesia del Señor. Aunque estas palabras son dichas en algunas de sus partes en tono irónico, como una manera de amonestar a esta iglesia irreverente, el apóstol, sin embargo, esperaba que por lo menos estos hermanos imitaran su ejemplo de vida. 1 Corintios 4, 16 y 17. Está tan enojado el apóstol frente a la incongruencia de la conducta de esta iglesia, que sus palabras son de veras muy fuertes. Fíjese cómo dice: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara
o con amor y espíritu de mansedumbre. 1 Corintios 4, 18 al 21. Pablo sentía suya la responsabilidad de purificar la iglesia de inmoralidades y pleitos que existían allí. Menciona el caso específico de un hombre que vivía con la esposa de su padre y que la iglesia toleraba esta conducta. Así que el apóstol da instrucciones para juzgar a tal hermano. 1 Corintios 5, versículos 1 al 13. Además se lamenta de la forma como algunos estaban llevando a los tribunales ordinarios situaciones de pleitos entre hermanos, cosas que debían ser resueltas internamente, porque esto afrentaba a la iglesia del Señor. 1 Corintios 4, versículos 1 al 11. Es una preocupación del apóstol llevar a los hermanos corintios al convencimiento de que como miembros del cuerpo de Cristo y como templos del Espíritu Santo debemos purificarnos de toda sensualidad. 1 Corintios 6, 12 al 20. Está preocupado por este asunto de la santidad de la vida sexual. Por eso el apóstol pone énfasis en la santidad del matrimonio y da una serie de consejos muy prácticos para adultos y jóvenes que sirven para evitar deslizarse en el terreno de la infidelidad y la inmoralidad sexual. 1 Corintios capítulo 7, versículos 1 hasta el versículo 40. Tal parece que se le había pedido al apóstol que se refiriera en su carta a ciertos asuntos específicos, como es el caso de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Fíjense que en todo esto hay un deseo que le retosa en el cuerpo a estos hermanos de querer rendir pleitesía al mundo, congraciándose en sus actividades mundanas y pretendiendo que eso no afecte la vida de nadie. En nuestro contexto, es como que alguna iglesia quisiera tener participación en las fiestas patronales que se acostumbra a celebrar en muchos de nuestros países y que esta iglesia pidiera opinión a sus líderes, a los misioneros, por ejemplo, acerca de lo pertinente o no de participar de esto. Y en este sentido, y yo diría que de un modo muy prudente, el apóstol recomienda eximirse de ciertas prácticas dudosas por el bien de los más débiles en la fe. 1 Corintios 8, versículos 1 al 3. El propio apóstol se pone como ejemplo respecto de estas cosas, contando la manera como él había renunciado a ciertos derechos con el fin de ganar a los hombres para Cristo. 1 Corintios 9, versículos 1 al 27. Pablo completa su exhortación acerca de los peligros de la idolatría, poniendo al propio pueblo de Israel como ejemplo, de modo que los corintios puedan verse en ese espejo como manera de advertencia de lo que les puede suceder. Como iglesia, si no hacen caso a las correcciones que se les hace. 1 Corintios 10, versículos 1 al 15. Además les dice que tiene que haber una separación en aquellos que participan de la comunión con Cristo. Pone como ejemplo el acto de la cena conmemorativa en la que están involucrados aquellos que observan un compromiso con Cristo. Y por tal motivo tiene que haber una diferencia notoria en sus vidas. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 hasta el 21. En todo caso, el cristiano tiene que actuar con cautela, evitando hacer todo aquello que pueda perjudicar el testimonio cristiano frente al mundo y que pueda ser de tropiezo para otros. 1 Corintios 10, 23 al 33. Pablo pasa a enumerar una serie de consideraciones que tienen que ver con la observancia de ciertas costumbres y estilos de vida que debe observar el cristiano dentro de la sociedad en la que vive. 1 Corintios 11 del 1 al 16.
Debemos considerar con cuidado cada una de estas recomendaciones, las cuales fueron dadas de manera muy particular a esta iglesia problemática dentro de una cultura totalmente contraria a la ética cristiana. Ahora, en todo caso, hay siempre en todo el contexto bíblico principios que pueden ser considerados invariables para la conducta de los creyentes en todas las épocas y en todas las culturas donde exista la iglesia, como este que se refiere al orden de autoridad establecido por Dios. Dice la Escritura: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 1 Corintios 16, versículo 3. Bueno, parece que no había nada en la vida de la iglesia de Corinto que no hubiera sido afectado por su irreflexiva manera de comportarse. Pablo les llama la atención incluso acerca de ciertos desórdenes en la cena del Señor que desvirtuaban el sentido de la misma. 1 Corintios 11, 17 al 34. Bueno, esto era realmente bochornoso y ridículo. Fíjese cómo dice la Escritura: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. 1 Corintios 11, 20 al 22. ¿Cómo cree usted que reaccionaría el apóstol Pablo si viera el estilo extravagante de muchas iglesias de hoy, en donde las gentes caen al piso o entran en un estado incontrolable de risa supuestamente santa? Vamos a entrar a nuestra segunda parte. Pablo confronta a la iglesia de Corinto en asuntos doctrinales. El capítulo 12 de 1 Corintios es un tratado magnífico acerca de los dones espirituales, en donde el apóstol Pablo habla de la importancia de la diversidad de los dones del Espíritu Santo. El desconocimiento de este tema ha traído graves consecuencias a la vida de muchos creyentes en todo el mundo a través del tiempo. Pablo pone como ejemplo el cuerpo humano que, siendo un solo cuerpo, tiene diferentes miembros en el que cada miembro realiza una labor importante. Y dice él que ninguno de esos miembros es más importante que el otro, sino que todos son necesarios. Pues en la iglesia de Corinto se pensaba que había dones más espectaculares que otros, como el don de sanidad o el don de lenguas, por ejemplo, lo cual creaba serias contradicciones y contiendas entre los hermanos, en que unos se creían menos y otros se creían superiores. Frente a esta actitud de altanería espiritual, el apóstol les propone a los corintios el mejor de los dones, el don del amor, el cual permitirá que exista el espíritu correcto dentro de la iglesia. Los corintios necesitaban despojarse de toda la arrogancia que caracterizaba a los que se creían superiores por el rol que desempeñaban dentro de la iglesia. 1 Corintios 13, versículos 1 al 13. Fíjese que este capítulo 13 de 1 Corintios es un pasaje bíblico muy conocido que se utiliza mucho en la celebración de los encuentros fraternales y en las fiestas del amor y la amistad que se realizan cada año. Para los que pensaban que eran súper cristianos porque hablaban en lenguas, el apóstol les tiene una pequeña sorpresa. Les dice que el más grande de los dones es el de profetizar, o sea, predicar. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis,
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. 1 Corintios 14, versículos 1 hasta el versículo 5. En la iglesia de Corinto había un caos. Cada vez que hacían un culto público, todos comenzaban a hablar en lenguas al mismo tiempo. Eso se parece mucho a lo que vemos en algunas iglesias, que cuando oran una persona en público, todos comienzan a orar en voz alta al mismo tiempo, de modo que no se entiende nada de lo que dicen. Para evitar toda esta confusión, el apóstol Pablo recomienda: pero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. En la iglesia de Corinto había personas que atentaban contra la doctrina de la resurrección. El apóstol dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? 1 Corintios 15, 12. Entonces era necesario que el apóstol Pablo enfrentara este tremendo error que lesionaba la doctrina del evangelio en una iglesia que estaba siendo siempre bombardeada con ideas filosóficas que propiciaban precisamente el escepticismo. Pablo enfrenta esta herejía teológica insistiendo en la importancia capital para el evangelio que tiene el hecho de que Cristo se levantara de entre los muertos. Fíjese cómo dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dice el apóstol, y termina: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15, 17 al 20. Finalmente, nuestra última y tercera parte, Pablo confronta a la iglesia de Corinto para defender su ministerio. Aquí vamos a hablar de 2 Corintios. Después de la primera carta de Pablo a los Corintios, muchos de los hermanos corrigieron las conductas pecaminosas y comprendieron mejor las doctrinas cristianas básicas. 2 Corintios 7, 6 a 13 y versículo 13 al 16. Pero todavía quedaba en la iglesia una minoría que rivalizaba con el apóstol. 2 Corintios 10, 2 y 12, 21. Y esta es la razón de que Pablo escribiera una segunda carta a los Corintios. Así que después de saludar a la iglesia, Pablo habla acerca de la integridad de su ministerio. 2 Corintios 1, versículo 12 hasta el capítulo 2, versículo 17. Pablo habla acerca de la superioridad del ministerio de la gracia frente a la ley. 2 Corintios 3, 1 a 4, 15. El apóstol enseña también que esto de la gracia no es un asunto de este mundo, sino que procede y es controlado por Dios. 2 Corintios 4, 16 a 5, 21. El apóstol destaca su comportamiento ante los corintios y expresa que a pesar del criterio equivocado que tenían acerca de él estaba dispuesto a sufrir por amor a ellos. 2 Corintios 6, 1 al 18. Y en el capítulo 7 muestra su alegría por el cambio en las vidas que había impactado entre los corintios. Capítulo 7, versículo 1 al 16. Ya saben que los capítulos 8 y 9
Pablo explica su propósito de completar los detalles de la ofrenda o colecta para los cristianos en Jerusalén que estaban pasando por una gran necesidad. Pablo defiende la legitimidad de su apostolado con relación a Dios, con relación a él mismo y con relación a otras personas, y destaca el contexto sobrenatural de su ministerio. Capítulo 10, versículo 1 al capítulo 13, versículo 10. Quiero decirles que Pablo no era un apóstol como los autoproclamados apóstoles del día de hoy, sino que él era un apóstol que cumplía con los requisitos para hacerlo. Es muy notorio en la Biblia que Pablo cumplió con los siguientes requisitos de un apóstol. Primero, Pablo fue llamado directamente por Cristo. Gálatas 1, 1 y 2, él lo dice. Recordemos que el Señor se le apareció a Pablo, camino a Damasco. Segundo, Pablo vio a Cristo después de su resurrección, como él lo dice en 1 Corintios 9:1. Así que esta aparición del Señor a Pablo en el camino a Damasco, de la que hemos hablado, corrobora este segundo requisito, ya que naturalmente, obviamente, esto ocurrió después de su resurrección y ascensión al cielo. Y número 3, Pablo acreditó sus prerrogativas apostólicas por medio de pruebas sobrenaturales. 2 Corintios 12:12. Recordemos que Pablo manifestó tener dones de sanidad. Dice la Escritura: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Hechos 28, versículos 8 y 9, nos refiere todo esto el doctor Lucas. Y en cierta ocasión, oró por alguien que había muerto, y esta persona volvió a la vida. Fíjese lo que dice la Escritura. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Hechos 20, versículos 9 y 10. Sin duda que el apóstol Pablo tenía un llamado muy especial, con características muy exclusivas. Este pasaje lo corrobora. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. 2 Corintios 12, versículos 2 al 5. Los saludos finales en las cartas a los Corintios están expresados en 1 Corintios 16, versículos 13 al 24, y en 2 Corintios 13, versículos 11 al 14. Por estas últimas palabras, en ambas cartas, están cargadas de sentimientos personales relacionados con el ministerio cristiano. Y en la despedida de la segunda carta, el apóstol culmina con una impresionante referencia a la Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. 2 Corintios 13, 14. Que el Señor le bendiga.